comenzar con el número 246. ¿Qué me puede dar perdón? De Lucas capítulo 8 y en cuanto a cómo Jesús limpia a una persona de su enfermedad. Vamos a seguir con Lucas capítulo 8, los versículos 40 al 48. En menos de 48 horas vemos que Cristo Jesús demostró su gran poder. En primera instancia por medio de cruzar el mar de Galilea para buscar un lugar más tranquilo sin las multitudes. Y al cruzar el mar de Galilea hemos visto que Él calmó esa gran tempestad que apareció como de la nada, que asustó tanto a sus discípulos. Y al hacer eso demostró su poder sobre la naturaleza, pero también demostró su poder de poder calmar los corazones de personas muy ansiosos. Cuando llegó a la orilla, fue dado la bienvenida por una persona que estaba fuera de control de sí mismo, porque fue endemoniado por varios demonios que se llamaban Legión. Y ahí, en ese lugar, Él sanó a esa persona que estaba fuera de control de sí mismo. Y por medio de echar los demonios, demostró que Él es Señor de todos. No solamente de la naturaleza, no solamente de los corazones de las personas, sino también es Señor de todos los espíritus. Apanitas había hecho ese gran milagro cuando decidió a regresar al otro lado de la orilla. Y al llegar al otro lado de la orilla, otra vez la Biblia dice
que la multitud le recibió con gozo, porque todos le esperaban. Imagínate, sos Cristo Jesús, ha hecho gran milagros, has usado su poder, su fuerza para demostrar que sos el ser divino. Pero a su vez, sos Dios hecho carne y sos una persona de carne y hueso. Pero acá, en esta instancia, cuando llega a la orilla, no veo que Cristo está quitado de toda su fuerza. Al contrario, Él sigue en su ministerio por el Padre, demostrando su poder, su fuerza, su empatía con su creación. Eso es mi Salvador, eso es mi Señor. Y es interesante, cuando llega a la orilla, está dada la bienvenida por un hombre muy importante del pueblo. La Biblia dice que este señor era el líder de la sinagoga. Era uno de los importantes en la comunidad. Y la palabra dice que al llegar a la orilla, que este hombre llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, se postró a los pies de Jesús y rogaba que entrase en su casa. Eso en sí es muy interesante, que un hombre tan importante, y normalmente los líderes de las sinagogas eran muy en contra del ministerio de Cristo Jesús, porque ellos buscaban el poder por sí mismos. Pero en este instante se ve que este líder, este Jairo, se humillase frente a Cristo Jesús. Él se inclina y es esta actitud de humillación que demuestra su gran desesperación. ¿Y por qué fue tan desesperada? ¿Por qué estaba rogando que Jesús iba a pasar por su casa? La palabra dice porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Entonces, sin detenerse, veamos que Cristo va a la casa de Jairo. Pero en camino, antes de llegar a la casa, había otra persona que estaba todavía más desesperada. Se ve que esta mujer padeció de un flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curado. Esta señora estaba bancarrota porque había estado buscando todos los remedios. Según el libro judío, el Talmud, según ese libro, había 11 remedios para este tipo de enfermedad. Uno de aquellos remedios era de poner una cebolla en un vino rojo y cocinar las dos sustancias juntos y después dejar a la persona tomar ese líquido asqueroso. Imagínate, has probado todo ese tipo de cosas. Quizás has probado hasta los otros 10 remedios también. El uno después del otro, que era todavía más asqueroso que antes. Y después de tomarlo también hay que pagar al médico. Entonces ahora está sin ningún recurso, pero aún estás enfermo. Y literalmente se ve que esta mujer estaba siendo todos los días más debilitado. Que por medio de este flujo de sangre estaba viendo su vida de a gotita desaparecer frente a sus ojos. Había también un efecto secundario que lo hizo muy desesperado. Ese efecto secundario de su enfermedad era que ella era una paria, que ella fue rechazada por toda la comunidad, porque esta enfermedad lo hizo según la ley de Moisés una persona que fue considerada contaminada. Entonces cualquier cosa que ella tocaba también iba a ser considerada contaminada. Sea su cama, sea una silla, sea una persona que ella se inclinó a tocar.
Entonces ella no podía tocar a sus familiares, ni a sus vecinos, ni a sus amigos, ni a sus compañeros. Y ella había quedado al borde de la sociedad, ahora sin remedios, sin recursos y muy debilitada. Y ella había probado todas las cosas y estaba buscando a alguien que podría limpiar a ella de su gran enfermedad y ayudarle con su gran necesidad. Esto es una descripción de todos nosotros. Antes de conocer a Jesucristo, el pecado nos impactó grandemente. De a gotita, cada pecadito nos ha estado afligiendo en nuestras almas. Y todas las personas, antes de conocer a Cristo, han estado buscando razón para vivir. Están buscando tener ese gozo que solamente proviene de nuestro Creador. Como Él nos conoce lo mejor de todo el mundo. Pero ¿qué hemos hecho nosotros en nuestra enfermedad, en nuestra debilidad? Hemos estado buscando acá por allá para buscar un remedio para sanarnos de esa gran aflicción que es nuestro pecado. Pero la consecuencia de nuestro pecado es que nosotros, cuando pecamos, no solo afligimos a nosotros mismos, sino también a los que están en nuestro entorno. Hasta que también nosotros quedamos rechazados y como paría, como fuera de los que están en nuestro entorno. Así es nuestro pecado, igual como esta enfermedad de esta mujer. Y cuando la mujer estaba en esa situación tan desesperada, y cuando nosotros realizamos que estamos sin fuerza, sin poder de quitar ese pecado de en medio de nosotros, cuando ya no sabemos más lo que vamos a hacer, en ese momento, Cristo Jesús puede hacer la intervención necesaria. Él nos puede acercar y quitar de nosotros nuestro pecado. Entonces, ¿qué hizo esta mujer? Estaba en medio de esa gran multitud y estaba con los codos y los brazos intentando acercarse a Jesús. Y también eso debe ser nuestra meta. Cuando estamos en nuestros delitos y pecados, cuando no sabemos más qué hay que hacer, debemos buscar a Cristo Jesús. Debemos tomar esa decisión de buscar solamente a Él. Y poner nuestra fe y confianza solamente en Él. Aunque quizás ni aún en ese momento entendemos totalmente lo que Él puede hacer por nosotros. Y esta mujer con su fe tan chica, quizás con una fe que no era completa, igual, estaba ahí con sus brazos, con sus codos, buscando para poder tocar la franja de la ropa de Cristo Jesús. Y vemos que ella tocó el borde de su manto. Pudo llegar, pudo tocar, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Y así también con nosotros. En ese momento cuando tocamos a Cristo Jesús, cuando pongamos el depósito de toda esa fe que tenemos, aunque sea tan chiquitito, en ese momento, cuando confiamos en Él para salvarnos, al instante Él nos puede salvar. Qué bueno esa fe que proviene de Dios. Qué bueno esa salvación que proviene de Él, que nos puede limpiar de todos nuestros pecados. Segundo de Corintios 5:21 dice, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En ese momento, cuando Cristo Jesús nos salva, Él nos cambia por completo. Al instante, Él nos hace justos frente a Dios. No porque nosotros hemos hecho algo, sino por lo que Él ha hecho, con su sangre en la cruz del Calvario. Él se entregó libremente para salvarnos.
Y su sangre nos quita de todos nuestros pecados. Su sangre limpia de nosotros de toda maldad. Ahora veamos otra cosa muy interesante. Que la mujer había recibido lo que a ella le parecía era lo que ella necesitaba. Entonces ella quería tranquilamente ocultarse y ir de regreso a su lado. No quería que todo lo demás iba a saber esa enfermedad que ella había tenido, porque era algo contaminante. Pero Cristo Jesús sabía algo de ella, sabía que ella precisaba otra curación más importante. Entonces Él dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Insistió diciendo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces Él obliga, pero con una razón muy importante. Esa razón era de poder curar a ella por completo de su enfermedad. No solamente de físico, sino de otra forma. Y Él hizo a la mujer decir lo siguiente. Dice la palabra delante de todo el pueblo, por qué causa le había tocado y cómo al instante había sanado. Veamos que la mujer tuvo que dar testimonio, tuvo que publicar lo que había hecho Jesús a ella. Y veamos la curación en otra forma de esa mujer. En primer lugar, quería que ella entendiera que no era sanada por medio de tocar a Él. Que esto no era una especie de magia, sino a tocar a Él fue su fe lo que había sanado. Era su fe que la había curado. Era el poder todo suficiente y santo de Dios fluyendo por medio de Jesús que había quitado el flujo contaminante de sangre de ella. Pero en segundo lugar, Él quería demostrar al público, a la multitud, que ella ahora no padeció más de enfermedad. Entonces socialmente, según la ley de Dios, de Moisés, de Dios, ella pudo estar otra vez más con sus familiares, con sus amigos. No tuvo que padecer más de ese estigma social que ella tuvo en contra. Y eso era solo posible que si ella podía hacer eso, ese testimonio de lo que había hecho públicamente. Él quería demostrar que ahora ella pertenecía otra vez al pueblo. Y eso es lo que también Dios hace con nosotros. Cuando somos curados, cuando somos sanados de nuestro pecado, a poner nuestra fe en Cristo Jesús, al instante Dios hace grandes cambios en nosotros. A partir de ese momento, podemos testificar públicamente a los demás que ya no estamos viviendo solamente por nosotros, sino estamos viviendo para nuestro Señor Cristo Jesús. Que antes éramos solos, luchando a Dios y contra los suyos. Pero ahora pertenecemos a una familia hermosa, que es la iglesia local. Y hoy en día Dios quiere cuando nosotros somos salvos, cuando Él nos salva de nuestro pecado, a partir de ese momento de salvación, Él quiere que nosotros no nos callamos, sino testificamos del cambio desde antes y desde después que ha hecho en nosotros, y que lo hacemos públicamente. En primer lugar, por medio de ser bautizado por inmersión, que es el símbolo de lo que éramos antes, muertos en nuestros delitos y pecados, y cuando somos levantados del agua, de que ahora estamos vivos, que estamos viviendo así la vida eterna junto con Él, gracias a su poder sobre el pecado. Eso es un testimonio que es fuerte. Es probable que en este momento, cuando Jesús, donde estaba en camino a la casa de Jairo, este hombre que estaba desesperado.
Y quizás ya estaba pensando, quizás no vale la pena que venga Cristo Jesús porque mi hija quizás ya está muerto. Pero a escuchar el testimonio de esta mujer, es probable que su fe fue fortalecida. Igual con nosotros, cuando nosotros testificamos de lo que Cristo ha hecho en nosotros, quizás esa demostración puede fortalecer la fe de otra persona que está buscando a Cristo Jesús, que está pasando por un momento débil en su vida. Entonces, no debemos ocultar lo que Dios está haciendo entre nosotros. Sabemos que, como esta mujer con el flujo de sangre, todos nosotros hemos sido contaminados por nuestros pecados. Pero también, como ella, todos nosotros podemos recibir la curación de nuestro pecado, de nuestra gran enfermedad, por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Si aún no ha tomado esa decisión de depositar su fe en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, no tarde en hacerlo. Hacerlo hoy. Y si lo ha hecho, yo les animo también de hacer ese testimonio público. Si aún no ha hecho por medio de ser bautizado, por medio de inmersión, hazlo lo más pronto posible. Y si sí ha hecho ya por medio de inmersión, seguir diciendo todos los días a los demás lo que Cristo está haciendo contigo. Cómo Él te está ayudando. Qué lindo es ser parte de la familia de fe. Cristo Jesús. Él es Dios. Él fue hecho carne por nosotros. Él tuvo el poder sobre la naturaleza, sobre las ansias de los corazones del ser humano, sobre los demonios y también sobre las enfermedades físicas. Ese es mi Señor, ese es mi Salvador. Es también el tuyo. Padre Celestial, damos gracias que tú inclinaste a venir al mundo para salvar a más vil pecador. Que tú quiso salvar también a mí, siendo en delitos y pecados. Doy gracias que tú acercaste a mí en mi momento de necesidad. Y pido, Señor, que si hay alguno que está escuchando mi voz en este momento, que aún no ha puesto su fe en ti, que ahora lo pueda hacer. No solo por este instante, sino por toda la eternidad. Sabiendo que es una vez y para siempre lo que hace tu sangre, como esa sangre nos limpia de todos nuestros pecados. Y si, Señor, hay algún creyente que está con vergüenza frente a lo que tú has hecho por sí mismo, por ti mismo, que también esa persona puede decir públicamente lo que ha sido hecho en su alma, para que la fe de otra persona también pueda ser fortalecida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos escuchado cómo Jesús sanó a la mujer de su enfermedad. Pero también hemos escuchado la importancia de testificar de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Vamos a terminar con el número 247, solo de Jesús la sangre.
acompañarnos en nuestro tiempo de canto y prédica. Si Dios quiere, nos vemos también hoy por Zoom o acá presencial para nuestra reunión en familia hoy a las 17 horas. Que Dios le bendiga.